Entonces, em, el teórico de la semana pasada, unidad temática 8, crecimiento. Como siempre empezamos cuando empezamos la unidad temática, recordando aquellos contenidos que tienen que repasar de otras asignaturas previas, en la mayoría, fíjense que hay de anatomía, de histología, de biología, de atención primaria de la salud, porque sobre todo en el ACAP van viendo conceptos que ya vieron en APS 1, ¿sí? Repasamos la unidad temática 1. Hay algunos conceptos que vamos a integrar de la unidad temática 2, de la unidad temática 5. O sea, fíjense que ya vamos integrando conceptos que vimos en el módulo pasado y comenzamos a entrar en algunos conceptos de la unidad temática 9 y de la unidad temática 10, porque todo lo que tiene que ver con crecimiento, maduración y desarrollo eh, está vinculado a todos los procesos del organismo. O sea que es muy integrativa, como han ido viendo en las preguntas que tienen en el backup, que también les aconsejo a todos que si bien no les tocaron a su grupo, revisen todas las preguntas que le tocaron a todos los grupos, porque también son temas que surgen en las preguntas integradas de los exámenes finales. Entonces también ahí tienen una herramienta para ver cómo integrar los temas. Primero vamos a hablar un poquito cuando hablamos de ciclo vital, ¿sí? La palabra generalmente lo visualizamos de esta manera, y hablamos de un conjunto de etapas sucesivas que tienen cambios morfológicos, cambios bioquímicos, conductuales, y se habla que es desde la concepción hasta la muerte. Por eso justamente esta unidad temática 8 aborda el ciclo vital como un todo. Fíjense que tenemos desde la reproducción, porque en realidad un ciclo vital se debería representar así, como ciclo, ¿sí? Donde tenemos la reproducción, en esa etapa, en el único momento que aparecen las células haploides del cuerpo, por eso somos diplontes, ¿sí? Y tenemos todas las etapas de crecimiento, adquisición de las facultades reproductivas y la senescencia, o la vejez. Por eso en esta unidad temática 8 abordamos todo el ciclo vital. Ahora, cuando hablamos de ese ciclo vital, tenemos que, también por eso hablamos mucho de cómo podemos unificarlo con unidad temática 1, tenemos una perspectiva netamente biológica, ¿sí? Donde esas etapas que hablamos del ciclo vital, que ya vamos a trabajar, esas etapas que a veces causan ruido, se abordan desde el punto de vista netamente biológico, cambios morfológicos, cambios funcionales, y tenemos la otra perspectiva psicosocial, donde justamente se abordan los aspectos de adquisición del lenguaje, de socialización, búsqueda de la identidad en la adolescencia, ¿sí? Entonces fíjense que aparecen otros términos que no son tan biológicos, sino que son más psicológicos. Y obviamente, sobre todo desde esa perspectiva psicosocial, aparece el impacto de los cambios culturales. Por eso esa perspectiva psicosocial, la parte social, involucra todos aquellos cambios culturales. Por eso no podemos abordar esa perspectiva psicosocial en los mismos tiempos históricos, en los mismos grupos sociales, porque tienen impactos distintos. Fíjense, lo que representa esta pintura, que es una pintura de pintores flamencos, del año 1434, donde era normal que niñas que todavía no habían ingresado a su etapa puberal fueran dadas en matrimonio a los representantes ricos. En este cuadro justamente muestra el representante rico de la sociedad flamenca. E inmediatamente después de su primera menstruación tenían sus hijos. O sea, actualmente eso nos parece culturalmente una atrocidad, hasta está penado por la ley prácticamente. Pero por eso hablamos de esa perspectiva psicosocial, de esas etapas, ¿sí?, del ciclo vital, cambian a lo largo de la historia,
y en las distintas culturas. Por eso esta es como más rígida y esto está impregnado por los cambios culturales. Cuando hablamos entonces de etapas, depende del libro, vamos a encontrar subdividido ese ciclo vital en distintas etapas. Principalmente el mayor problema, ¿sí?, son cómo se subdividen si están mezclados esos conceptos netamente biológicos con los conceptos psicosociales. Entonces acá tienen ejemplos de que a veces aparece la infancia, está dividida en tres partes, aparece acá la adolescencia, aparece pubertad y adolescencia, en otros aparece solo adolescencia, distintas formas. En cada disciplina, cada libro las subdivide en una forma distinta, o sea, las clasifica y nuevamente volvemos al problema de las clasificaciones, como vimos en Inmune, que complican. Por lo tanto, nosotros lo vamos a dividir en dos: etapa prenatal, etapa postnatal. Las subdivisiones las vamos a ir viendo como proceso de ciclo vital, sin necesidad, para evitar esto de que si es primera infancia, segunda infancia, si llamamos pubertad, adolescencia, porque pubertad es un término muy biológico, adolescencia es un término muy psicológico y a su vez no tienen límites rígidos. Entonces ahí empiezan a generarse problemas. Lo subdividimos: etapa prenatal, etapa postnatal, ¿sí? En el teórico vamos a ver, en este teórico principalmente, procesos que hacen a la etapa postnatal, ¿sí? Esperen que tengo que seguir admitiendo. Bien. Cuando entonces hablamos de esta etapa postnatal, después vamos a ver el teórico que viene si se aplican a la etapa prenatal. Acá vamos a hablar de la postnatal porque es lo que más han hecho en el ACAP, entonces quiero ir integrando con esos contenidos. Aparecen tres términos que ya se los había mencionado: crecimiento, proceso fisiológico, transformaciones estructurales, transformaciones funcionales, ¿vinculados a qué? Al tamaño, cambio del tamaño corporal, por eso es muy cuantitativo, se mide la estatura, el peso, proporciones, la composición del cuerpo, ¿sí? Ustedes mucho de eso han hablado en APS 1, por eso aparecen esas tablas, porque es bien predecible. Por eso uno puede comparar el crecimiento con las tablas establecidas. Y los mecanismos, que ustedes ya los deben haber estudiado en histología: hipertrofia, acreción, como el aumento de la MEC, y apoptosis. Como parte de ese crecimiento hay muchos procesos de apoptosis. Aparece el término maduración, que fíjense que también es netamente fisiológico, donde todos esos órganos que crecieron en distintas etapas alcanzan la funcionalidad plena. Por eso es más cualitativo. Se miden por distintos indicadores y hablamos de madurez esquelética, dental, como la dentición, madurez sexual, que es una de las más importantes que vamos a abordar, el teórico que viene. Y aparece el término desarrollo, que es distinto. Acá tenemos, voy interrumpiendo porque voy admitiendo a algunos chicos que se van poniendo en la lista de espera. Y desarrollo, proceso que implica que la integración de habilidades, o sea que tenemos ahí el aspecto más psicosocial, ¿sí? Tenemos habilidades psicomotoras, cognitivas, emocionales, habilidades sociales que hacen a la autonomía de ese individuo. Obviamente están íntimamente relacionadas, porque si el crecimiento no es adecuado, la maduración no es adecuada; si la maduración no es adecuada, el desarrollo no es adecuado. O sea que tienen una vinculación, pero podemos establecer procesos distintos en cada una de ellas. Todas ellas, la mayoría, depende de la etapa de ese ciclo vital, son simultáneas a medida que se va creciendo. Algunos órganos ya adquieren, maduran rápidamente, por eso otros no, por eso decimos que tienen diferentes ritmos y están determinados por factores genéticos, y fíjense acá la palabra, influenciados por factores ambientales. Entonces ahí hacemos como una pequeña diferencia. ¿Por qué?
¿Por qué decimos que están determinados por factores genéticos que son netamente biológicos? Porque es el que determina el potencial que tiene ese individuo a través de sus genes de el crecimiento, la maduración y el desarrollo que va a alcanzar. Y los factores ambientales, que son tanto biopsicosociales, fíjense que el genético es solo biológico, los genes, en cambio los factores ambientales son biológicos, psicológicos y sociales, que van a influir en qué? En ese potencial genético. ¿Y cómo influyen? De dos maneras, positivo o negativamente. Y ahí seguramente ustedes han visto en embriología, como ejemplo de etapa prenatal, y después lo vamos a ver en etapas postnatales, que existen periodos críticos del impacto, de la influencia de esos factores ambientales sobre el potencial genético. ¿Qué quiere decir? Que ya sea su influencia positiva o negativa, la consecuencia de esa influencia es irreversible. Y periodos sensibles, que serían los periodos durante los cuales la influencia de sus factores ambientales, ya sea su presencia o su ausencia, tiene características reversibles. Por eso hablamos de que hay una plasticidad en las diferentes etapas del ciclo vital. Obviamente que va a depender si estamos en el periodo crítico, no hay plasticidad, si es periodo sensible, hay plasticidad. Ahora, cuando hablamos de entonces factores ambientales, dijimos biopsicosociales, uno de los primeros que va a tener impacto va a ser la nutrición. Entonces, por eso ahí tenemos ese link con la unidad temática 5, ¿sí? Aporte adecuado de macro y micronutrientes, pero también en esa nutrición como concepto complejo, como concepto ampliado, también se incorpora el entorno psicosocial de la alimentación, ¿sí? Y eso lo vamos a terminar de ver en la unidad temática 10. Como factores también biológicos, el ambiente en el que se desarrollan estos procesos. Si es en el trópico, si es en los polos, y ahí que va a impactar el fotoperíodo, la cantidad de luz durante los días, durante las estaciones. Si es en altitud, también se modifican algunos parámetros. Por lo tanto, tenemos ahí que el entorno biológico hace al ambiente, pero también tenemos el entorno social, económico, cultural, como vimos recién, afectivo, que también impactan muchas veces de forma negativa si lo traducimos a lo que llamamos estrés psicosocial, que también lo vamos a ver en la unidad temática 10. Como actividades sociales, el ejercicio, la actividad física, las horas de sueño, también impactan en todos estos procesos. O sea que todos estos son los factores biopsicosociales, se pueden ampliar o se pueden detallar cada uno, que influyen en qué, en el potencial genético. Y obviamente hay muchos de esos factores ambientales, sociales, que influyen sobre los factores genéticos, con los procesos que ustedes estudiaron de epigenética. Pero a su vez, esos factores genéticos y esos factores ambientales influyen sobre lo que llamamos factores reguladores, que sería el sistema neuroendocrino. Por lo tanto, fíjense que acá tenemos factores netamente biológicos, que son los que determinan, factores ambientales, biopsicosociales, que son los que influyen en ese potencial genético, y los dos, ¿por qué hablamos de factores genéticos? Porque si hay alguna mutación en los genes que impactan sobre la síntesis de una hormona, esos factores genéticos influyen directamente en el sistema regulador neuroendocrino. Y también si hay impacto de la nutrición como sustratos para la síntesis de alguna hormona o de algún mediador, también influyen sobre ese sistema neuroendocrino. Y ese sistema neuroendocrino entonces es el que termina traduciendo la información genética en el fenotipo bajo la influencia de los factores ambientales. Obviamente nosotros en cuáles nos vamos a centrar, en esos factores neuroendocrinos.
Entonces, cuando analizamos acá aparece el concepto de plasticidad. Acá que tenemos las dos etapas, prenatal, postnatal, cada una tiene un ambiente particular. El ambiente prenatal lo vamos a ver en la clase que viene. El ambiente postnatal, ¿sí?, es el que describimos recién. Ahí hablamos del término plasticidad que se aplica a los dos, a las dos etapas. La importancia de esa plasticidad ya la vimos, que es si hay etapas sensibles que son reversibles es gracias a esa plasticidad. ¿Qué importa esa plasticidad? Que el organismo constantemente está censando la información de esos factores ambientales. Y gracias a esa plasticidad, que es mediada por el sistema neuroendocrino, es lo que promueve la supervivencia. Principalmente podemos abordarlas de los factores nutricionales, y ahí ustedes también tienen que volver a linkear con la unidad temática 5. Y con la unidad temática 10, donde vamos a hablar de balance energético, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener el aporte de esa alimentación, tanto como balance energético como el balance de cada uno de los micronutrientes, que va a ser el que influencia, ¿qué cosa? Ese sistema neuroendocrino. Ese sistema neuroendocrino va a detectar esas señales y son las que terminan modificando procesos durante el crecimiento, por ejemplo en la infancia, modificando el crecimiento en la etapa puberal, y vamos a ver la semana que viene también cuando hablamos de la etapa prenatal. O sea que cuando hablamos de ese crecimiento, de esa maduración y de ese desarrollo que son regulados por el sistema neuroendocrino, ustedes ya vieron en el ACAP algunas de esas hormonas tiroides, hormonas de crecimiento, andrógenos, estrógenos, y no vamos a repetir, pero es para que lo linkeen y profundicen algunos aspectos. Cada una de esas hormonas tiene efectos en distintos procesos de ese crecimiento, de esa maduración, y que van a terminar impactando en el desarrollo. Las hormonas tiroideas tienen mucho impacto en el desarrollo óseo, también y mucho impacto, ahí es donde más se observa, en el desarrollo del sistema nervioso, en la maduración de ese sistema nervioso, que vamos a estudiar la clase que viene, y la hormona de crecimiento, que no vamos a entrar en detalle porque vamos a ver varias de sus acciones en estas etapas durante este teórico. También andrógenos y estrógenos, que cuando analizan esto dicen cuáles son las acciones, ¿sí?, de estas hormonas que regulan el crecimiento, maduración y desarrollo. También tener en cuenta que estas hormonas pueden mediar esas acciones modificando las acciones entre ellas, o sea, interaccionando. O sea que no es suficiente verlas en las acciones individuales, sino también ir integrando en cómo esas acciones tienen vínculos entre ellas. Por lo tanto, ahí surge uno de los conceptos básicos que pueden aplicar a toda la endocrinología, que las hormonas tienen, porque lo pueden ver acá, acciones que son metabólicas, o sea, cuando piensen en cualquier hormona, piensen en metabólicamente qué acciones tiene, morfogénicas, o sea que puede, durante la etapa prenatal o postnatal o postnatal, formar y organizar tejidos, conductuales, o sea que se pueda, por eso vinculamos con la unidad temática 9, cuando hablamos de conductas, uno generalmente piensa en el sistema nervioso, pero no, las hormonas tienen acciones conductuales y tróficas. ¿Qué quiere decir tróficas? Que mantienen la estructura y la función de un tejido. O sea que siempre que piensen en cualquier hormona, no solamente esta, sino en todas las hormonas, mientras ustedes están estudiando el sistema endocrino, piensen en estos 4 aspectos. Y a su vez, le tienen que incorporar que si la miramos desde el punto de los procesos, ver si esas hormonas en un proceso, como sería en el proceso de crecimiento, maduración y desarrollo, actúan en forma sinérgica, en forma permisiva o facilitadora o en forma antagónica. Fíjense que acá
¿qué está diciendo? Acá está hablando de las acciones de GH y el cortisol, las acciones de GH y las hormonas tiroideas. O sea que cómo interaccionan entre ellas, que esto lo vamos a desarrollar un poquito más durante la clase. Entonces, cuando vemos este gráfico, que ustedes ya lo trabajaron, por eso no vamos a entrar en detalles, vayan y repasen las actividades de acá que tienen este gráfico, cómo podemos iniciar la descripción de este gráfico, diciendo justamente los niveles de participación o los niveles de importancia relativa de estas hormonas durante los procesos de crecimiento, maduración y desarrollo. O sea que estas curvas no hablan de los niveles de hormonas, obviamente que el impacto y la importancia relativa tiene que ver con los niveles de hormonas, pero si uno lo ve así, si fueran solo los niveles de hormonas, ¿qué pasa? Es como que a los 20 años ya no tenemos síntesis de hormonas tiroideas, a los 20 años no tenemos síntesis de hormonas de crecimiento, y eso no ocurre. Por eso en realidad lo que está mostrando no son los niveles, o sea, la cantidad de hormonas circulantes, sino el nivel de participación en un proceso. Por eso también ir observando y analizando los gráficos desde el punto de vista de los procesos. Entonces, tenemos acá dos cuestiones, que acá sí es importante porque muchas veces ocurre esto en los exámenes finales. Tenemos regulación de la secreción y las acciones de un mensajero químico, como por ejemplo la hormona de crecimiento, ¿sí? Y la regulación de procesos, como por ejemplo el crecimiento lineal. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Hay una diferencia, están íntimamente relacionados, pero no es lo mismo hablar de la regulación de la secreción de una hormona que de la regulación de un proceso. ¿Por qué? Porque la regulación de una hormona, generalmente, no siempre vamos a encontrar un eje de control, un alineamiento de controles y regulaciones por retroalimentación negativa en el 99% de los casos, ¿sí? Como se observa acá. Y también distintos factores que impactan en esa secreción. Distintos, pueden ser factores metabólicos, factores de neurotransmisores que impactan sobre el hipotálamo, cuando se regula por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. O sea que hay otros factores que impactan en la secreción. Distinto es hablar de la regulación de procesos. ¿Dónde? ¿Qué tenemos? ¿Desde dónde lo tenemos que observar? Desde la acción de múltiples mensajeros que tienen, como dijimos recién, acciones sinérgicas, antagónicas, facilitadoras, y a su vez de factores, como vimos, factores ambientales, por ejemplo, que van a impactar en la progresión del proceso. ¿Por qué hacemos referencia principalmente en esto? Ahora les voy a mostrar la diferencia de abordaje de estos dos aspectos, pero principalmente ¿por qué? Porque si nosotros les preguntamos en un examen final, hablemos de crecimiento, ¿cómo se regula el crecimiento? Ustedes comienzan a hablar, la hormona de crecimiento se regula a través de un eje, nosotros estamos preguntando esto y ustedes están respondiendo esto, ¿sí? Por eso nos tenemos que poner de acuerdo, es muy importante, porque si ustedes cuando hablamos de crecimiento como proceso se refieren a la regulación de la hormona, están olvidándose todas las acciones del resto de los mensajeros y del proceso en sí mismo. Entonces, por eso vamos a ver en el teórico las diferencias cuando hablamos de regulación de un proceso y cuando hablamos de regulación de la secreción de una hormona. Y obviamente eso lo pueden usar como ejemplo paradigmático para cuando ustedes vean regulación de procesos, cómo abordarlos, y regulación de liberación de hormonas, cómo abordarlos. Entonces, primero, para no irnos del tema, vamos a hablar de regulación de procesos. Entonces, este gráfico también ustedes lo tienen en la guía de acá. ¿Qué tenemos acá? Edad, tenemos que aparece, siempre hago lo mismo, aparece la palabra tamaño, por lo tanto, ustedes automáticamente, ¿qué dicen? Acá estamos hablando el cambio en el tamaño, o sea que estos
son patrones de crecimiento, porque se abordan desde el aumento del tamaño. Y justamente hablamos de distintos patrones de crecimiento. ¿Te acuerdan las primeras diapositivas? Que ese crecimiento, maduración, desarrollo son generalmente simultáneos, los procesos se van dando simultáneamente, pero pueden tener diferencias temporales, dependiendo del sistema u órgano. Bueno, esto les muestra justamente esa diferencia temporal en el patrón de crecimiento, como aumento de tamaño. Tenemos la curva neural, vamos a trabajar la clase que viene, la reproductiva, la vamos a trabajar la clase que viene. Tejido linfoide, estuvieron con varias preguntas de integración, pero podemos hacer alguna referencia para que no nos quede dado. Y la curva general de crecimiento somático, que es lo que vamos a ver ahora. También ustedes han analizado en APS, por ejemplo, que también hay cambios en las proporciones a lo largo de las etapas del ciclo vital. La relación entre el segmento superior e inferior, que cómo las observamos, de esta manera. Entonces, sabemos que hay patrones también cefalocaudales de crecimiento. O sea que acá hablamos de ese crecimiento somático, particularmente tiene un patrón cefalocaudal, pero obviamente ese patrón cefalocaudal también nos hace referencia a la relación del cerebro con el resto del cuerpo. También, y relacionándolo con eso, entonces existe un patrón cefalocaudal y próximo distal de maduración, que también seguramente lo vieron en APS, que hace referencia a quién. Fíjense que acá hablamos ya de maduración, o sea que serían signos que nos van diciendo si la maduración, por ejemplo, de ese sistema nervioso se va dando como es lo esperable. Que cuando vemos en el bebé, seguramente lo hicieron en APS, movimientos generalizados, o si ustedes tienen el recuerdo de algún bebé en el primer mes, cuando se mueven todos. Y hablamos de que lo que se observan son reflejos primitivos. También, unidad temática 9. Lo vamos a ver esos reflejos primitivos en unidad temática 9. Que a medida que van pasando los meses, esos movimientos ya dejan de ser bruscos y generalizados, por eso hablamos de ese patrón próximo distal también de maduración, porque se va dando esa progresión hasta que pueden manipular objetos con los dedos, o sea y hacer movimientos más refinados. Entonces, lo que estamos observando ahí son patrones de maduración próximo distal. Y obviamente que hay un montón de pautas madurativas, la mayoría relacionadas con ¿qué? Con la maduración del sistema nervioso, que no vamos a entrar en detalle, lo que sí las vamos a correlacionar la semana que viene cuando vayamos viendo cómo es el crecimiento y maduración del sistema nervioso. Y obviamente que tenemos la otra pata, que es el desarrollo. O sea que ahí aparecen otras pautas, pues ¿se acuerdan cuando hablamos de desarrollo? Hablábamos de que era más impacto psicosocial que biológico, pero obviamente tiene una relación directa con el crecimiento de ese cerebro, de ese sistema nervioso, principalmente, con la maduración de ese sistema nervioso y con la expresión de conductas, de capacidad de abstracción, de relaciones sociales que se van estableciendo y que también son observables y que seguramente las vieron cuando hicieron hicieron los trabajos prácticos de crecimiento del niño sano, abordaron todos estos aspectos. Lo que vamos a trabajar la semana que viene, ¿sí?, es cómo se correlaciona esa curva de crecimiento neural con la adquisición de esas pautas madurativas, con la expresión de esas conductas y de esas capacidades de abstracción. O sea que ya tienen ahí para integrar con cosas de APS y repasar lo que hicieron en el ACAP con este estudio. Entonces, lo que vamos a tratar de abordar desde la fisiología, porque esto nos ayuda a decir qué es lo que tenemos que integrar, pero para poder explicarlos tenemos que abordar la regulación, porque nos va a explicar el cómo, qué pasó para que uno pueda observar esas curvas, esos patrones, la expresión de esos patrones de desarrollo de maduración.
Y entonces, ¿qué vamos a tener? Nuevamente, si hablamos de crecimiento, maduración, desarrollo, si hablamos de crecimiento, particularmente, que vamos, por ejemplo, a tener factores genéticos. Obviamente que dijimos potencial del individuo. Si hablamos del crecimiento oseolineal, que es el que vamos a desarrollar más en este teórico, sería el potencial genético de lo que se llama talla diana, o sea, teniendo en cuenta, o sea, como sería la probabilidad de altura dependiendo de qué, de la altura de los padres, porque estamos hablando solo de lo que es, en teoría, porque sus padres también tuvieron el impacto de los factores ambientales durante su crecimiento, pero bueno, es una estimación de qué altura puede alcanzar una persona a partir del potencial genético observado desde el potencial de sus padres. Y ese crecimiento óseo lineal es el que ustedes han abordado en APS, me parece que las tienen en las curvas de crecimiento en función del tiempo como cantidad de crecimiento, ¿sí? O sea, altura ganada, y después que tenemos la velocidad de crecimiento, que es la variación de la tasa, y ahí aparece que hablamos de cuánto, qué velocidad tiene ese crecimiento. Y por eso aparecen en forma distinta. Esto que se llama estirón puberal es lo que vamos a trabajar la clase que viene. Bioquímicamente se expresa como retención nitrogenada. Estos patrones de crecimiento en estas edades se expresan como retención nitrogenada. Obviamente, sistema neuroendocrino y esos factores genéticos, distintas hormonas que vamos a ver ahora, que van a impactar en esas curvas, en ese patrón de crecimiento, porque en realidad las curvas expresan los patrones de crecimiento y los factores biopsicosociales, pero los vamos a trabajar principalmente para ese crecimiento óseo lineal, ¿sí? Y cuando hablamos de ese crecimiento óseo lineal, obviamente que vamos a tener que en los adultos, vamos a ver una diferencia sexual, vamos a ver que hay una estabilización y durante el envejecimiento lo que sería un decrecimiento. O sea, acá tenemos lo que llamamos fase activa de ese crecimiento. ¿A través de qué? Del crecimiento óseo lineal, que sabemos que no es la única forma de crecimiento óseo. Vamos nosotros a desarrollar solamente la vinculación de ese crecimiento óseo lineal con el sistema neuroendocrino. Varias de estas actividades, de estos análisis, repasen en el ACAP que estuvieron viendo. Entonces, para que recuerden de histología, que vieron seguramente los distintos tipos de crecimiento óseo, cuando hablamos de crecimiento óseo lineal, vamos a abordar la osificación endocondral, o sea, en las placas epifisiarias, placas cartilaginosas. Entonces vamos a tener, acá esto es bien histológico, pero lo vamos a utilizar como base para entender los procesos y para comprender qué mediadores químicos participan de esos procesos. O sea que por eso acá tenemos bastante del repaso de histología. Entonces, fíjense que dice, ese crecimiento, esa osificación endocondral, como les dice, participan los condrocitos. O sea que en esa placa de crecimiento se dan procesos continuos durante la etapa de crecimiento activa de condrogénesis. Y ahí aparece la zona de reposo, la pueden encontrar con la palabra germinal, que sería el reservorio, se autorrenuevan, se generan clonalmente, ¿sí? Los condrocitos, y están suspendidas en una matriz gelatinosa. Este proceso en esa zona de reposo responde al estímulo de la hormona de crecimiento, o sea que la hormona de crecimiento tiene un efecto trófico, mantiene esta zona de reposo. O sea que acá tenemos esta zona de reposo que tenemos acá. La proliferativa, los condrocitos ya se comienzan a ubicar bien como columnas, esos clones de de condrocitos, y responden a GH, pero en forma indirecta. ¿A través de quién? De la somatomedina o factor insulinosímil tipo 1. Y comienzan a secretar por la acción de esta somatomedina mayor cantidad de
colágeno en esa matriz extracelular. Uy, perdón, vieron que siempre hago lo mismo. Bien. Y que tenemos una zona hipertrófica en ese cartílago, donde esos condrocitos dejan de dividirse, aumenta su secreción de MEC y aumenta la secreción de mediadores. O sea que acá tenemos no solo mediadores sistémicos, como la GH y IGF-1, sino también mediadores parácrinos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estos procesos que se dejan de dividir, que aumentan la secreción de MEC, que aumentan la secreción de mediadores, responden ¿a qué? A la IGF-1. Y en esta instancia comienzan a secretarse también factor de crecimiento endotelial. Y comienza entonces la infiltración, ¿ven acá? ¿Esto? ¿La infiltración de qué? De vasos sanguíneos en esa zona hipertrófica. O sea que todo esto estamos hablando, fíjense, de cartílago todavía, crecimiento endocondral. Ahora, hay un concepto básico que tenemos que repasar, que es, tenemos dos hormonas hasta acá que participan de estos procesos, hormona de crecimiento y la somatomedina o IGF-1. Fíjense que la hormona de crecimiento, dijimos, tiene efectos directos sobre el hueso, sobre todo en esa zona de reposo germinal. Tiene funciones indirectas a través de la estimulación de IGF-1 hepática. O sea que a través de la irrigación de ese hueso va a tener impacto. Pero también GH estimula en los mismos condrocitos la síntesis de IGF-1, o sea que tiene acción local. Pero a su vez hay IGF-1 que se secreta en esos condrocitos independientemente de la acción de GH. O sea que tenemos ahí una interacción entre estas hormonas y tenemos que ver entonces que a veces pensar en que ese IGF-1 no solamente es de producción hepática, sino también de producción local y de acción parácrina. Otro concepto que tenemos, todo esto pasa, dijimos, en esa placa de crecimiento cartilaginosa que constantemente se va renovando ese cartílago en esa condrogénesis. ¿Por qué se va renovando constantemente? Porque ese proceso sería como bueno, acá usamos la palabra andamiaje, sería como la estructura sobre la que se va a formar el hueso a través de otros dos procesos que faltan, ¿sí? Donde participan los osteoblastos, porque la formación ósea siempre va a depender, como dice acá, de la deposición de matriz ósea por los osteoblastos. O sea que no hay que quedarse acá, sino que para decir se terminó de formar el hueso, tenemos que pasar a las siguientes dos etapas, ¿sí? Que sería la zona de cartílago que se va calcificando, y en medida que se van calcificando, los condrocitos van sufriendo apoptosis, que es lo que se ve acá, y que a su vez esos vasos que fueron infiltrando por ese factor de crecimiento endotelial que comenzó a secretar la zona hipertrófica y que sigue actuando a ese nivel, se generan más vasos, a su vez las células del periósteo invaden esa zona, invaden las cavidades, llegan a esas cavidades dejadas ¿por qué? Por la apoptosis de los condrocitos y se transforman en osteoblastos. Esas células mesenquimatosas se transforman en osteoblastos en esos lugares y comienzan allí a depositar la matriz ósea sobre la matriz cartilaginosa calcificada. Por eso hablamos de zona de osificación. Y ahí entonces es cuando empezamos a hablar de esa zona de transición entre la epífisis y la diáfisis, y ahí es donde se da la osificación. Obviamente que esos osteoblastos, a partir de enzimas, facilitan la disponibilidad de fosfato con el calcio, que como micronutriente esencial forman los cristales de hidroxiapatita para la deposición ósea. Y obviamente esos osteoblastos después terminan diferenciándose en osteocitos. Fíjense que en esta etapa IGF principalmente es la que actúa potenciando la formación de esos osteoblastos a partir de las células mesenquimales y
promocionando la deposición y mineralización de la matriz. O sea que la GH tiene acción directa, principalmente en la zona de reposo, y después todos los procesos en las otras zonas son acciones indirectas de la GH, o sea que van a depender del IGF que responde la GH, y después parácrinas por la IGF-1 que se sintetiza en los propios condrocitos. Obviamente que la elongación, o sea, cuánto se va dando en ese crecimiento lineal, está determinada por la velocidad que estos condrocitos experimentan hipertrofia. Una vez que esto deja de pasar, ya no hay más elongación de ese hueso. Y acá aparece esto que decíamos enzimas, ALP, fosfatasa alcalina sérica. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice la enzima del crecimiento? Porque termina aumentando en circulación, por lo tanto, refleja ¿qué cosa? El índice de formación del tejido óseo. Y lo que ustedes ya han visto, de que también se puede observar la edad ósea a través de las radiografías, donde se ve, por ejemplo, el tamaño de esa placa de crecimiento. O sea que ustedes, ¿cómo explican esos dos? ¿Cuáles serían los fundamentos fisiológicos de estos dos estudios? Esto que explicamos recién. Dijimos que, además de fíjense que vimos GH, somatomedina o IGF-1, factor de crecimiento vascular, hasta ahora, pero aparecen otros mediadores que son bien parácrinos, solamente liberados, secretados en el hueso, que serían como los que sintetizan de manera fina este crecimiento, sobre todo ese crecimiento, esta división y diferenciación e hipertrofia de los condrocitos, que es muy importante, porque cuando eso falla, ¿qué dijimos? Que la elongación depende principalmente de esa etapa. Y ahí entonces tenemos dos principales. En la zona de reposo, la proteína relacionada con la hormona paratiroidea. No es la hormona paratiroidea, es una proteína de la familia, ¿sí? Pero no es la hormona paratiroidea. Que la sintetizan los condrocitos en esa zona, mantiene que es la proliferación y que retrasa la diferenciación en hipertróficos, o sea que parácrinamente inhibe la zona de hipertrofia, inhibiendo, haciendo que se retrase la diferenciación. Y IGF-1 estimula su síntesis, o sea que tenemos ahí una relación entre ellas. Pero a su vez, en la zona hipertrófica, los condrocitos hipertróficos, o sea, diferenciados de hipertróficos, secretan otra proteína de señalización Indian Head Dog, IIH, más sencillo, o proteína liberada en la zona hipertrófica, que fíjense qué hace, promueve, acá lo muestran, la hormona, la proteína relacionada con la hormona paratiroidea, inhibe esta diferenciación e hipertrofia. Pero los que son hipertróficos, ¿qué hacen? Liberan otra proteína que estimula la síntesis de la proteína relacionada a la hormona paratiroidea. Por lo tanto, hay una interacción parácrina. Por lo tanto, los condrocitos de la zona hipertrófica promueven la proliferación de los condrocitos en las zonas de proliferación, promueven la transición hipertróficos, aumentan la síntesis, como dijimos, en la zona de reposo de la hormona, de la proteína relacionada a la hormona paratiroidea, y también impactan en la mineralización de la matriz. O sea que tenemos acá un bucle a través del cual se afina la regulación de estos procesos, de la zona de reposo a la zona hipertrófica. Tenemos otros dos, por si parecen que no son las más importantes son estas: la proteína morfogénica, o BMP, también producida por los condrocitos, que facilitan principalmente acá en la zona de proliferación,
que hacen, sobre todo estimula la secreción de la IHH, por lo tanto facilita todo el proceso, y factor de crecimiento de fibroblastos, que inhiben la proliferación de los condrocitos. O sea que ahí tenemos otros dos que a su vez regulan a los procesos que se dan en la zona de reposo hipertrófica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay procesos más generales que son sistémicos como GH y GF1 que proviene de hígado, pero a su vez muchos procesos que son parácrinos y autócrinos porque son mediadores liberados por los propios condrocitos en las distintas regiones, principalmente del cartílago de crecimiento. Y tenemos que sumar a este proceso otros que son factores sistémicos que van a influenciar, a este proceso. Entonces tenemos las hormonas tiroideas que tienen acciones también directas. Los condrocitos tienen receptores por hormonas tiroideas, entonces estimulan la expansión clonal, o sea que favorece que se formen esas columnas en la zona de proliferación, facilita que de la zona proliferativa pase hipertrófica, estimula la diferenciación y mineralización y aumenta la secreción de ¿quién? Del IHH. Por lo tanto, está favoreciendo el crecimiento lineal. La leptina estimula la condrogénesis. La leptina es la hormona liberada por el tejido adiposo, estimula la condrogénesis. Las hormonas sexuales en la etapa de crecimiento más activo aceleran la proliferación de los condrocitos y la vitamina D que estimula la hipertrofia principalmente, o sea, en la última etapa, y la deposición de calcio. O sea que tenemos otros factores sistémicos que van a impactar sobre este proceso, principalmente en el cartílago de crecimiento, y terminar con la formación de hueso. Y acá aparecen los glucocorticoides, que en sus niveles normales promueven la diferenciación de los osteoclastos, pero cuando hay exceso de corticoides, por distintas razones, puede ser por cuestiones exógenas, o sea que es un tratamiento prolongado con glucocorticoides, o porque hay un estrés crónico, va a inhibir la proliferación y la diferenciación de los osteoblastos. La secreción de IGF-1, la condrogénesis, y a su vez hasta va a impactar en que en el manejo renal de calcio, incrementa la excreción y disminuye su absorción, o sea que impacta también en el metabolismo del calcio. O sea que tenemos los glucocorticoides siempre con su cara buena y su cara mala. Y acá aparece el fenómeno de cierre de esa placa epifisaria, que tenemos que es un mecanismo de senescencia intrínseco, que se observa como que va disminuyendo el ancho, que es lo que ustedes observan en las placas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de senescencia como una cuestión intrínseca? Porque a medida que pasan los años, esos condrocitos pierden esa capacidad proliferativa, ¿sí? Y de calcificación de la matriz. Esa calcificación de la matriz aumenta. Por lo tanto, eso va inhibiendo cada vez más la formación de hueso y el aumento en largo. ¿Quiénes disminuyen también su secreción? Los dos principales mediadores parácrinos del propio hueso. Pero a su vez tenemos un factor sistémico, que son las hormonas sexuales, que durante la etapa de crecimiento activo, fíjense que dijimos, estimulan o aceleran esa proliferación de los condrocitos, pero obviamente la parte negativa de eso es que aumenta la tasa de transformación de ese grupo de condrocitos de reposo proliferativa, y cuando es muy rápida se agota el suministro de células, o sea, se pierde, porque encima las proteínas parácrinas disminuyen, tenemos un factor sistémico, que son las hormonas sexuales, que aumentan eso, perdiendo la regulación que les decía parácrina, que es lo que coordina todo, y eso sumado a
la pérdida de capacidad proliferativa hace que se termine cerrando esa placa epifisiaria. O sea que, fíjense que es una confluencia de factores lo que hace ese cierre de la placa, que es acelerado por las hormonas sexuales. Y acá aparecen entonces tres conceptos que también se los remarcamos porque a veces en los exámenes aparecen como sinónimos y no son sinónimos. Modelado óseo sería el crecimiento lineal que vimos hasta ahora, el crecimiento posicional, que se lo dejo para que lo repasen de histología, que la función es la altura, aumento en talla, por eso hablamos de crecimiento lineal, y alcanzar la densidad mineral máxima de ese hueso. Después tenemos el proceso de remodelación ósea, que se da en el esqueleto adulto, ¿sí? Y lo que hace es mantener la masa ósea, mantener esa densidad mineral que se alcanzó durante el modelado óseo. También es el mecanismo a través del cual se reparan fracturas y hace que el esqueleto como sistema se adapte a las cargas que usualmente tiene. Y el otro término que a veces remodelación y recambio se usan como sinónimos, pero no son exactamente sinónimos, porque recambio quiere decir turnover. Y entonces habla de que de la velocidad a la que el hueso viejo es reemplazado por hueso nuevo. O sea, la velocidad a la que se da la remodelación ósea. O sea que la remodelación ósea es el proceso y el recambio es la velocidad a la que se da ese proceso. Esa remodelación ósea tiene otros factores importantes, ¿sí? Que son el sistema RANK-L o PG, que no vamos a entrar en detalles porque esa remodelación ósea la vieron en la CAP con mayor profundidad. Obviamente que se tiene que mantener ese equilibrio, por eso se habla de un sistema, porque es el equilibrio entre la resorción de la activación de los osteoclastos por RANK-L y la formación de hueso concomitante con la activación de los osteoblastos. Y OPG actúa como ese receptor señuelo que mantiene el equilibrio. Esa remodelación ósea se activa por sensores mecánicos. Entonces acá aparece el concepto de la unidad temática 2 de tensegritud, de ese concepto de que las células también responden a cambios en la tensión de sus membranas. Por eso son sensores mecánicos, a la carga y a las mismas tensiones que puede sufrir el hueso. Obviamente que esta remodelación ósea tiene impacto, está impactada por otros factores sistémicos u hormonas. En este caso tenemos la hormona paratiroidea, la vitamina D, la prostaglandina E2, todas ellas estimulan la secreción de RANK-L. Las hormonas sexuales, ¿qué hacen en ese caso? Aumentan la expresión de RANK-L en los osteoblastos, por lo tanto intensifican el remodelado. Y los estrógenos, particularmente, regulan la producción de OPG. Por lo tanto, es un contrabalance a todo lo anterior y evita la resorción ósea excesiva. Por eso aparecen los problemas de osteoporosis posteriores a la menopausia, porque esos estrógenos que están manteniendo ese balance disminuyen. Obviamente acá que tenemos de nuevo el exceso de cortisol. Aumenta la relación entre RANK-L y OPG, o sea que tenemos ese RANK-L más activo, promueve el aumento del tiempo de vida de los osteoclastos, destrucción de la matriz ósea. Por eso también el estrés crónico tiene efecto sobre la destrucción del hueso. Esto parte de remodelación ósea, el proceso fino lo pueden repasar de la capa. Pero era para vincularles lo que veníamos hablando y para, sobre todo, señalar la diferencia entre los tres términos que a veces se usan como sinónimos. Entonces volvemos a la diapositiva original y tenemos que ver la contrapartida, la regulación de, bueno, siempre hago lo mismo, la regulación de una hormona. En este caso vamos a hablar de la regulación de la hormona de crecimiento, para que vean la diferencia que hay de hablar de la regulación de un proceso y todos los mediadores que participan de esa regulación de un proceso, como vimos recién en crecimiento lineal óseo,
de la regulación de la liberación de una hormona, que en este caso tomamos como ejemplo la GH. Este es el típico eje que aparece en todos los libros. Entonces, generalmente cuando comienzan a hablar, dicen, bueno, el eje hipotálamo, hipófisis, GH, aparece la IGF-1, las retroalimentaciones, retroalimentación corta, retroalimentación larga, y empiezan los factores que inhiben y los factores que estimulan. Y nuestra pregunta, ¿cuál es? Inmediatamente después, ¿cómo? ¿Cómo el aumento de la glucemia es un factor que inhibe? ¿Cómo el ayuno es un factor que estimula? ¿Cómo el ejercicio es un factor que estimula? Porque de por sí no hay sensores de ejercicio, ¿se entiende? No hay sensores de ayuno. Sí podemos hablar que hay sensores de los niveles de glucemia. O sea que tenemos que traducir lo que son situaciones a cuáles son los estímulos que se van a detectar. Y fíjense que todos apuntan generalmente al sistema nervioso. Como que hay una gran integración de factores ambientales que se traducen a través de el estímulo de vías nerviosas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para ir desglosando esto, para poder explicarlo y correlacionarlo. GRH, hormona liberadora, estimula transcripción y liberación dosis dependiente, acá tenemos, de GH. Por otro lado, en este caso aparece la somatostatina, hormona inhibidora, que inhibe la liberación de GH. Pero a su vez, que falta acá modelizar, pero está en otro dibujito para que lo vean, entre ellas, que son dos tipos de neuronas distintas en el hipotálamo, hay una inhibición tónica de somatostatina sobre la liberación, las neuronas que estimulan la liberación, las de GHRH. Cuando vemos el patrón de secreción de la hormona, vemos que se da por pulsos con picos a la noche, y entonces tenemos que hablar de un patrón de secreción pulsátil con picos nocturnos. Sobre, obviamente, esta línea sería la secreción basal. No es que desaparece la GH y vuelve a aparecer. Siempre hay una secreción basal, hay algunos picos, principalmente el mayor pico es el pico nocturno. ¿Cómo se dan esos picos? Y acá tenemos la orientación. Esto es para que ustedes vean que cuando hablen de secreción pulsátil y los picos nocturnos, tenemos que referirnos a qué? A lo que pasa en el hipotálamo. Y cómo esta inhibición tónica de somatostatina sobre las hormonas, sobre las neuronas que hacen a la liberación de GH es crucial. ¿Por qué? Va a depender de que si aumenta o disminuye esta inhibición tónica. Cuando dice inhibición tónica, ¿qué quiere decir? Que esas neuronas están constantemente descargando e inhibiendo a las neuronas que liberan GHRH. Eso quiere decir inhibición tónica. Por lo tanto, si aumenta la inhibición tónica, esas neuronas de GHRH dejan de liberar GHRH. Y se disminuye la inhibición tónica, va a aumentar la liberación de GHRH. Y eso es lo que pasa de forma cíclica, y eso genera este patrón. Se suma a que, a que hay una tasa de secreción que, fíjense que aparece la palabra, que se correlaciona con el sueño de ondas lentas. O sea que se observó. ¿Por qué hablamos de correlación? Porque todavía no se conoce bien la causa-efecto. O sea que se sabe que cuando se dan las ondas lentas, que se dan en una etapa del sueño, para ver en la unidad temática 10, 9, se produce ese pico de GH. Pero todavía no se conoce bien por qué existe esa correlación. Lo que sí se sabe que hay aumento en ese momento de la actividad hipotalámica de GHRH, que entonces la amplitud de esa liberación es mucho mayor que de la oscilación pulsátil. Todavía no se conoce bien el mecanismo de cómo se correlacionan, pero sí
podemos analizar el para qué. Acá estábamos tratando de analizar el por qué, el cómo. Y acá decir para qué. ¿Para qué una secreción pulsátil? Que la mayoría de las hormonas tienen una secreción pulsátil, o sea que aumentan, generalmente ese nivel basal aumenta y disminuye. ¿Por qué? Porque de esa forma se evita que los receptores de esas hormonas se desensibilicen o se dé el down regulation. ¿Qué sería? Porque si siempre está alto, esos receptores tienden a desensibilizarse. ¿Qué quiere decir? Que el receptor, cuando se activa por la hormona, genera el efecto metabólico, pero generalmente como mecanismo de autorregulación genera la fosforilación del propio receptor, porque si no, quedarían activados mucho tiempo. Entonces, si los niveles de la hormona son altos crónicamente, ¿qué pasa? Ese mecanismo de fosforilación del propio receptor se mantiene y biológicamente, aunque haya hormona, no se ve la acción biológica. Por lo tanto, esa pulsatilidad hace que se evite la desensibilización y el down regulation, que quiere decir que el extremo de esa fosforilación es que los receptores se metan hacia la célula. Entonces hay menos receptores expuestos en las membranas de las células. Y a su vez, ese pico, ¿cómo se interpreta funcionalmente el para qué, la función? Fíjense que es muy alto el porcentaje de secreción nocturno. La amplitud de ese pico hace que si sacamos un promedio de cuánto se libera durante el día y cuánto durante la noche, el 70% de GH se libera durante la noche. Entonces, fíjense en la importancia del sueño y de la calidad del sueño, principalmente en la etapa de crecimiento activo. Y se considera que sincroniza actividades anabólicas. En ese periodo de sueño, donde no hay actividad conductual, donde no hay actividad muscular, los músculos pierden el tono. Entonces, ahí esa GH, ese pico de GH tiene un efecto anabólico de reparación de los tejidos, porque es una hormona pleiotrópica, está en casi todas las células. Esa sería la función. No se sabe cómo en este caso, pero sí se interpreta el para qué. Otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos de cualquier hormona, recuerden que esto lo hablo como ejemplo y ustedes lo pueden aplicar a cualquier hormona. O sea, si tiene un eje o cómo se regula su liberación básica, si tiene pulsos, si, cuánto se libera a lo largo del día y cómo circula, sería el otro ítem. La mayor parte de la hormona de crecimiento circula en forma libre, es una gran proteína, circula libre. Ahora, hay un 40% que circula unido a una proteína de alta afinidad, o sea que funciona como un reservorio importante de esa GH. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? La vida media. Esa hormona que se libera, ¿cuánto tiempo está circulando y puede ejercer su acción biológica? Eso es lo que llamamos vida media. La de la GH en este caso es de 20 a 25 minutos. O sea que pasado ese tiempo, ¿qué aparecen? Cuando está circulando, circula a través del hígado, es procesada en el hígado y también en parte en el riñón, pero es una parte mínima y vemos que aparecen muy poquitas cantidades de GH en la orina. O sea, ese sería el metabolismo de esa hormona. Para terminar, ¿qué tenemos? Que como parte de este eje, la GH, como vimos antes, a nivel hepático, libera otro mediador, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, 1 somatomedina C, que tiene efectos de retroalimentación negativa sobre todo el eje. O sea que cuando analizamos acá los factores, ¿qué podemos ver? Que sabemos y ubicamos a la somatostatina, a la GHRH como básicas, a la somatomedina. Y podemos analizar por lo menos las funciones del sueño profundo. ¿Qué otra cosa nos dice este gráfico? Fíjense que acá vemos el pico en diario, ¿qué va pasando? A medida que van transcurriendo los años, tenemos una disminución de esa secreción. O sea que hay un patrón ontogenético. Desde el nacimiento va disminuyendo
en la secreción de GH, principalmente a partir de los 30, de los 35, 40 años, muy abrupto, mucho más en la vejez, donde la fibrosis y la pérdida de las células secretoras en la hipófisis hacen son la principal razón de esa caída. A su vez, no está en el gráfico, pero también tenemos que preguntarnos si hay dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir? Si en hombres o en mujeres, y dependiendo de la etapa, si en los niños es igual, después de la pubertad, donde ya las diferencias sexuales debido a las hormonas son notorias, eso hablamos de dimorfismo sexual funcional, después de la pubertad, si existe. Y acá, ¿qué tenemos? Secreción de GH mayor en mujeres que en hombres. Y eso deviene, o el origen de ese dimorfismo sexual funcional, es por un dimorfismo sexual estructural, que es ontogenético, o sea, ya en el feto se comienza a desarrollar. Durante la diferenciación sexual del cerebro, del hipotálamo, hay mayor número de neuronas GHRH, ¿sí? Entonces, que responden a los esteroides sexuales, principalmente al estradiol. Por lo tanto, después de la pubertad, hay mayor secreción de GH en las mujeres. Las hormonas impactan sobre este eje. Las hormonas tiroideas, o sea que las hormonas tiroideas impactan sobre la liberación de GH, entonces ahí tenemos la hormona tiroidea, impacta sobre el proceso cuando hablábamos de los condrocitos y por otro lado impacta indirectamente a través de la modificación de la secreción del principal efector del crecimiento lineal, que es la GH. Estimula la liberación de GHRH, hizo también la síntesis de receptores de GH en las células. Por lo tanto, favorece la acción directa e indirectamente. Los glucocorticoides incrementan la expresión de los receptores de GHRH, la liberación de GH y la expresión de los receptores de GH. Ahora, ustedes lo vieron en el ACAP, que tiene esta forma, ¿sí? Como que a medida que aumenta la concentración de glucocorticoides, sí aumenta la tasa de crecimiento, pero pasado esos niveles, a medida que aumentan, decae la secreción de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, ese efecto bifásico, fíjense que ya lo vimos sobre los condrocitos, ahora lo vemos sobre la secreción de GH, el exceso de glucocorticoides induce la liberación de somatostatina. Por lo tanto, impacta negativamente en la secreción de hormona de crecimiento. Y acá tenemos, para traducir estos efectos, tenemos traumatismos, estrés, ejercicio como porque el estrés agudo se da, por ejemplo, también en el ejercicio, y durante esas situaciones, traumatismos, ejercicios, que en el fondo son situaciones estresantes, se estimula, como toda respuesta al estrés, las vías noradrenérgicas. Y ahí nuevamente, si nos vamos allá a regulación de la vasculatura, sabemos que existen distintos subtipos de receptores y que la afinidad de los subtipos de receptores es distinta al mediador, principalmente la noradrenalina, en estas vías neuronales centrales. Vamos a tener que los niveles normales o durante un estrés agudo, o sea que hacen un aumento y disminuyen, tienen una acción facilitadora. ¿Por qué? Porque actúan sobre o se unen a los receptores alfa 2, que son los de alta afinidad, o sea que se activan con los niveles basales o apenas aumentados de la noradrenalina. Y eso inhibe la liberación de somatostatina y estimula la de GHRH. Por lo tanto, ¿sí?, esa acción facilitadora en estas situaciones de estrés agudo, como traumatismo, como ejercicio, obviamente el traumatismo, hablamos de un traumatismo agudo, no algo más complicado, van a tener una acción de aumento de la hormona de crecimiento. Pero
si esas vías noradrenérgicas se mantienen activadas mucho tiempo, porque el estrés es crónico, ¿sí? Entonces van a tener un efecto inhibitorio. ¿Por qué? Porque los receptores beta 2, que son de baja afinidad, o sea que se activan una vez que la noradrenalina aumentó mucho su secreción, como es en el estrés crónico, esa activación de esos receptores inhibe la liberación de GHRH. Por lo tanto, el resultado es una disminución de la liberación de GH. Entonces, uniendo estos dos que están en rojo, entendemos por qué un estrés crónico termina disminuyendo la liberación de hormona de crecimiento. Y entonces acá podemos ver cómo a nivel central, fíjense que yo mencioné la noradrenalina solamente, pero también la dopamina, la acetilcolina, también impactan, pero el mensajero, la vía neuronal más importante a nivel del sistema nervioso central que impacta en la liberación de GH son las vías noradrenérgicas. Acá tienen, por ejemplo, para repasar la actividad de backup, donde tienen en parte estos modelos. O sea que podemos agregar bastantes cosas. Podemos explicar qué pasa en el envejecimiento, qué pasa con el traumatismo, qué pasa en el ejercicio, qué pasó en el sueño profundo, pero nos faltan algunos. Y en ese caso aparece la grelina. Fíjense que la grelina aparece como un mediador importante de estimulación de la liberación de GH. La grelina, ¿se acuerdan que la vimos cuando vimos digestivo? ¿Sí? Es una hormona que se libera en situación de hambre del estómago. Esa grelina estimula la liberación de GHRH. Por lo tanto, durante el hambre se estimula la liberación de GH. Por otro lado, la leptina estimula la somatostatina, o sea que cuanto más acúmulo graso hay, mayor liberación de somatostatina, se disminuye la liberación de GH. Después tenemos la insulina, que inhibe la expresión del gen de GH, o sea que disminuye la liberación. Y el neuropéptido I, ¿se acuerdan que también lo habíamos nombrado? Como todas estas hormonas de alto impacto metabólico. Y en este caso, el neuropéptido I estimula a las neuronas de somatostatina, por lo tanto, disminuye la liberación de GH. O sea que hay un montón de mediadores de alto impacto metabólico que regulan la liberación de GH. Por ejemplo, cuando vemos el ayuno, ahí dice ayuno e inanición. En el ayuno, ¿qué va a pasar? Aumenta la liberación de GH por aumento de la grelina, que dijimos. Y si llegamos al estado de inanición, a su vez aumenta porque la leptina disminuye mucho, porque los depósitos grasos disminuyen, por lo tanto se pierde ese efecto sobre la somatostatina. A su vez, en el ayuno hay niveles disminuidos de insulina y eso se correlaciona con una secreción aumentada de GH. En la obesidad aparece lo contrario, secreción aumentada de insulina, insulinoresistencia y secreción disminuida de GH. Como digo, es una correlación negativa. Para poder explicarlo tenemos que abordar integralmente esto y ver que esto que es metabólico también se integra ¿con qué? Con que los propios sustratos metabólicos, los tres principales, glucemia, o sea, glucosa, ácidos grasos libres y aminoácidos libres, o sea, los que están circulando, impactan sobre la liberación de la hormona de crecimiento. Y ahí tenemos, en ese caso, ¿sí? Que impactan, fíjense que, ¿por qué en el cerebro todo? Porque casi todo lo que vimos impacta, no a nivel de hipófisis, salvo la grelina que tiene impacto también hipofisario, la mayoría impacta a nivel hipotalámico, regulando o las neuronas que liberan GHRH o las que liberan somatostatina. Y así entonces tenemos la acción, podemos explicar la acción de la glucemia a nivel central, hay glucostatos, hay mecanismos que sensan los niveles de glucosa. Cuando hay una hipoglucemia, se activa la transmisión, las vías adrenérgicas, que dijimos que se inhibe cuando se activa esa vía, sin llegar a ser crónico, termina estimulando la liberación de GH. En el caso de hiperglucemia, sucede lo contrario, pero
¿A través de qué? Del neuropéptido I, que detectan altos niveles de glucosa y estimulan entonces, como dice acá, la somatostatina. Los ácidos grasos libres, principalmente no esterificados, aumentan la somatostatina y inhiben la acción de GHRH, o sea que terminan inhibiendo la liberación de GH. Y los aminoácidos libres, principalmente no todos, los principales son arginina y ornitina, inhiben la liberación de somatostatina. Por lo tanto, cuando hay aminoácidos, hay aumento de estos dos aminoácidos libres, va a haber aumento de la liberación de GH. O sea que entre ellos, fíjense que esos niveles cambian constantemente, tienen impacto a nivel hipotalámico y van constantemente regulando la liberación de GH. Por lo tanto, como concepto central, ¿qué tenemos? Que la GH o el patrón de secreción de GH cambia en respuesta a qué? Al balance energético. ¿Y a qué? A la regulación a través de los sustratos metabólicos, que también están en íntima interacción con qué? Con las hormonas que participan de esas respuestas con impacto metabólico. O sea que esa GH es importante porque permite la adaptación a condiciones nutricionales cambiantes. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de plasticidad en las primeras diapositivas, cuando decíamos durante el crecimiento, hay plasticidad? O sea que tenemos ahí sensores del sistema nervioso, del sistema neuroendocrino, que adaptan la biología a ese ambiente principalmente nutricional. Bueno, la GH es un factor importante. Y entonces podemos ir completando. Podemos hablar de lo que pasa con la glucemia, lo que pasa con los aminoácidos, los ácidos grasos libres, la obesidad y la grelina. O sea que si a ustedes tienen que expresar todos los factores que impactan en la regulación, tienen que saber cómo, tienen que poder explicar cómo y a su vez también ir viendo cómo interaccionan entre ellos. Ya vamos terminando. Entonces, esa regulación de la liberación de GH, obviamente, dependiendo de la liberación de GH, vamos a tener acciones biológicas. Esas acciones biológicas ya lo vamos viendo desde antes, que tiene acciones directas y acciones indirectas. Nosotros vimos acciones morfogénicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que las hormonas tienen 4 acciones básicas? Morfogénicas, conductuales, metabólicas, ¿sí? Y entonces tenemos como acciones metabólicas, tanto en el metabolismo intermedio, que se estimula la síntesis proteica, es lipolítica, y ya vamos a ver bien esto de que genera una resistencia a la insulina. También impacta el metabolismo mineral, retención de potasio, fosfato, sodio, cloro y aumenta la absorción intestinal de calcio. Y eso lo relacionamos directamente con esas funciones de GH durante el crecimiento activo lineal. Acciones conductuales. ¿Por qué? Porque regula la conducta alimentaria. Obviamente nos faltan las acciones tróficas, que son las que sus niveles basales mantienen. En este caso, mantienen a los tejidos, mantienen la regeneración de los tejidos, principalmente músculo, hueso, piel y sistema inmune. O sea que la GH, por eso decíamos, es pleiotrópica, tiene receptores en prácticamente todas las células del organismo y normalmente mantiene el status quo, digamos así, de todos esos tejidos y mantiene metabólicamente la síntesis proteica y activada la vía lipolítica. O sea que tiene acciones sobre prácticamente todos los tipos de metabolismo y prácticamente sobre todos los tejidos. Y morfogénicas, ¿cuáles serían? Vimos el crecimiento de huesos, pero porque nosotros dimos el ejemplo del crecimiento lineal óseo, pero también a medida que aumenta el hueso, a medida aumentan los músculos, ahí también GH y somatomedina C tienen un gran impacto y los tejidos blancos, todo aumenta durante la fase de crecimiento activo. Y las indirectas, que ya sabemos que son a través de la
secreción de IGF-1, somatomedina C, que tenemos que a nivel hepático, principalmente, porque vamos a hablar de la circulante, pero vimos que también sobre los condrocitos indirectamente lo estimula. La principal, entonces, la circulante es la que se produce a nivel hepático. Fíjense que se sintetiza por efecto de la GH como un tándem de proteínas, porque se produce la IGF-1 con la proteína transportadora y con una subunidad, que es esto ALS, que estabiliza su transporte sérico. Por lo tanto, al ser este paquete lo que circula, los tejidos que tienen proteasas que rompen el paquete, ¿sí? Y queda libre la IGF-1 para ejercer sus efectos. Principales efectos metabólicos, síntesis proteica, o sea que ahí van en conjunto, sobre todo en la etapa de crecimiento activo, lipogénesis, ahí fíjense que tienen efectos opuestos, y como su nombre lo dice, tiene un efecto insulinosímil. Pero obviamente tiene efectos tróficos sobre el tejido muscular, favorece la cicatrización, la remodelación tisular. Y acciones, entonces, tróficas, morfogénicas, vimos sobre el hueso principalmente, y conductuales. Las conductuales se dan a nivel del sistema nervioso central y favorece los procesos cognitivos. Así que, para ir terminando, tenemos que agregar acá que también tiene un patrón ontogénico, o sea que hay una gran secreción de IGF hasta los 20, 25 años, a partir de los 30 declina, siguiendo prácticamente el mismo patrón que la GH. Por lo tanto, cuando hablemos de envejecimiento, en este caso, tenemos que tener en cuenta esa caída de esas hormonas, de la GH y de la IGF-1, que va a tener efectos sobre el hueso, sumado, por ejemplo, lo que vimos antes del estrógeno en la menopausia, o sea, si hablamos de hueso o si hablamos de cualquier otro órgano, porque tiene acciones sobre prácticamente todos los tejidos, la GH y la IGF-1. Por lo tanto, va a haber la sarcopenia, que se da en el envejecimiento, también es efecto de esa caída, la osteoporosis, ¿sí? Todos esos dos como paquetes importantes se pueden explicar por esta caída durante el envejecimiento. Y acá como cuestión básica. Entonces, ya aprendimos que cuando hablemos de hormonas tenemos que hablar de 4 efectos principales: metabólicos, tróficos, conductuales, morfogénicos, ¿sí? Y a su vez, tenemos que saber que los niveles normales de esas hormonas tienen esos efectos constantemente. Ahora, después tenemos que saber que pueden activar algunos otros procesos, o sea que ponen en marcha vías metabólicas, pueden estimular, ¿qué quiere decir? Que las vías metabólicas que ya están en marcha o funcionando aumentan su actividad. Inhibir, o sea que bloquea la vía metabólica, por ejemplo, o reprimir, ¿qué quiere decir? Que reduce la actividad de la vía, pero no la elimina. O sea que fíjense entonces que tenemos que pensarlo de esa forma, porque a veces parecen incongruentes o inconsistentes, y siempre pensar que una célula tiene muchos receptores y que las vías metabólicas que se dan en esa célula, que se activan o se estimulan o se reprimen o se inhiben, es la sumatoria de la acción de todos esos mensajeros químicos sobre cada uno de sus receptores. Entonces, por último, vamos a tener entonces que tenemos ese rol de la GH, fíjense que vamos a la GH, que tiene como 2 vertientes, una durante el crecimiento activo. ¿Cuál es su principal objetivo? Lo vamos a poner en términos bien teleológicos. Mantener el balance nitrogenado positivo. Hablamos de, por ejemplo, durante el crecimiento lineal. Efecto, por eso decimos trófico anabólico. ¿Qué hace? Moviliza lípidos, ¿sí? Y la movilización de glucosa está subordinada ¿a qué? A la síntesis proteica, ¿sí? O sea que ese metabolismo energético está vinculado a preservar aminoácidos para la síntesis proteica.
Por eso hablamos de un balance nitrogenado positivo. A ver, vamos a... eh, cuando hablamos de balance, siempre tenemos que pensar balance, que sería que lo que ingresa y lo que sale de cualquier balance, puede ser de agua, de calcio, de sodio, acá estamos hablando del nitrógeno, representando que a las proteínas y a su degradación, tenemos que, tiene que dar cero. Eso quiere decir balance nitrogenado. La tasa de ingreso y de excreción tiene que dar cero. Cuando hablamos de balance nitrogenado positivo, ¿qué quiere decir? Que está quedando adentro del cuerpo. Por lo tanto, tenemos que tener idea en ese caso, cuando hablemos de balances, cómo es ese metabolismo que hace ese balance. Por ejemplo, cuando hablamos de balance nitrogenado, y muy importante para unir con lo nutricional de la unidad temática 5, integrar con justamente la dieta diaria de proteínas, el balance, ven que tiene acá, que lo que se pierde porque no se absorbió por materia fecal y lo que se excreta por orina de nitrógeno proveniente de esas proteínas da un saldo cero. ¿Qué quiere decir balance nitrogenado positivo? Que quedó acumulado nitrógeno en donde acá, pero qué cosa, che. Quedó acumulado en la etapa de síntesis proteica durante este crecimiento activo. O sea que vamos a tener que tener en cuenta para hablar de este balance el ingreso a través de la ingesta, o sea, la cantidad de aminoácidos de la dieta que hacen a ese nitrógeno, que obviamente después de la absorción pasan a lo que se llama pool plasmático, que son lo que llamamos aminoácidos libres en sangre. Tenemos el pool de reserva, que son todas las proteínas que músculo, hígado, intestino, que intercambian en ese recambio, y el pool funcional, que es el que donde se da la síntesis y la degradación, donde en parte pasa a riñón para la excreción de nitrógeno. Entonces tenemos ese pool plasmático, el pool funcional, donde hablamos del recambio, porque siempre se están recambiando las proteínas, así como el hueso, veíamos del turnover, el recambio de reemplazo de viejo por nuevo a través de la remodelación ósea. En todo el cuerpo se da constantemente un recambio de las proteínas de todas las células. Y eso es lo que conocemos como pool funcional. Son aquellas que participan de ese recambio, que normalmente se da. El de reserva, ¿qué quiere decir? Que ante requerimientos extras hay aminoácidos almacenados que pueden ser movilizados principalmente el músculo, la piel, el cabello. Y entonces ahí integramos esta parte de las acciones metabólicas de la hormona de crecimiento durante el crecimiento activo para mantener el balance nitrogenado positivo, como ese efecto anabólico principalmente, que moviliza lípidos y glucosa en función de qué? De que todos los aminoácidos participen de la síntesis proteica, o sea, vayan acá, al pool de reserva. Por eso hay balance nitrogenado positivo. Pero por otro lado, en el adulto, principalmente, donde ya este crecimiento activo no se da, esa GH tiene otro objetivo funcional teleológicamente, y es responder ante desafíos metabólicos manteniendo la glucemia. ¿Cuáles serían esos desafíos metabólicos? Ayuno, hipoglucemia, ejercicio, embarazo, son desafíos metabólicos para el organismo. En esas situaciones, si lo relacionamos con la anterior de liberación a través de todas las hormonas que tienen impacto metabólico y de los metabolitos, vamos a entender por qué ante esas situaciones de desafíos metabólicos la GH aumenta. Y aumenta para mantener los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, ahí aparecen sus funciones aumentadas porque aumentó la liberación para responder a esta situación de desafío metabólico. Por lo tanto,
aumenta la percepción de hambre, aumenta la movilización de grasas, estimula la gluconeogénesis hepática, la producción de glucosa hepática, disminuye la utilización de glucosa por el músculo principalmente y en la mayoría de los tejidos, por lo tanto decimos que aumenta la insulinoresistencia. Y ahí entonces aparece que en una etapa del ciclo vital, la hormona de crecimiento actúa en forma sinérgica con la insulina y la somatomedina C o insulinosímil, que metabólicamente tienen los mismos efectos. Induce el crecimiento. Por eso hablamos acá que el metabolismo energético está subordinado al crecimiento. Mientras tanto, en el adulto, la GH actúa en estas situaciones de desafío metabólico antagonizando los efectos de la insulina. Por lo tanto, esto que hablamos de que como la insulina y su secreción depende tanto de la acción de las hormonas metabólicamente activas y de los metabolitos circulantes que actúan a nivel hipotalámico, es la que otorga esa plasticidad del manejo metabólico que se observa en forma distinta durante el crecimiento y durante la etapa adulta, que responde aumentando su liberación para mantener los niveles de glucemia. Así que con esto vamos terminando. Bien, estamos en horario. Bien, entonces lo que tratamos de hacer es de que ustedes puedan observar cómo abordar en forma distinta el eje de una regulación de una hormona, que no es lo mismo de hablar de un proceso. Un proceso obviamente es más complejo. Ustedes lo pueden estudiar de la forma que mejor les sirva. Pueden comenzar estudiando las hormonas e integrando, dejando todos esos nexos para el proceso, o pueden empezar estudiando el proceso y de allí dejando los links para decir, tengo que revisar lo que pasa con esta hormona, tengo que revisar lo que pasa. No importa por dónde comiencen, la cosa es que puedan integrarlo. Y encima, acá tenemos dos hormonas que siempre nos generan como estados de, tenemos al cortisol, que con niveles basales ejerce algo, y en niveles aumentados lo contrario. La GH también metabólicamente, ¿por qué? Porque durante la etapa de crecimiento activo tiene una función, y durante la etapa de adultez tiene otra función. Entonces ahí aparece su relación o sinérgica o antagónica con la insulina. Pero la clase que viene vamos a ejemplificarlo a través del embarazo, ¿sí? Esta cuestión metabólica. Bien, entonces, recuerden lo que les dije, les vuelvo a repetir por los que entraron más tarde. Está funcionando mal PEDCO para algunos, capaz que va mejorando, así que las cuestiones de la unidad temática 9 este fin de semana van a estar subidas en PEDCO. También se las voy a pasar a los ayudantes para que las suban a Instagram para aquellos que no tienen acceso a PEDCO. Fíjense que en la unidad temática 9 tenemos 4 semanas de backup. Lo que vamos a trabajar son casos. Cada uno de ustedes ya va a tener ahí en lo que subamos designado un caso, que está el caso ahí también publicado, para que lo vaya analizando. Tienen la guía de análisis, que es la misma guía que usaron acá en la unidad temática 8, o que van a usar la semana que viene, para analizar el caso. Es la misma, pero adaptada a esos casos, que son variados. Muchos centrados en el sistema nervioso, integración neuroendocrina, integración neuroendocrina con metabólica, como van a tener sus casos clínicos cuando sean médicos. Así que durante el fin de semana ingresen a PEDCO o en algún momento les van a subir los ayudantes alumnos para que ya puedan ir trabajando durante esta semana ese análisis, que es la primera etapa de la presentación. Ahí van a tener todos los detalles, que es más de investigación y presentar lo que van investigando del caso para después hacer bien la presentación oral. Así que, bueno, por ahora los dejo entonces.